Hola a todos, soy Carlos Gracia de Efficient Training. Bueno, en este vídeo vamos a hablar un poco sobre la velocidad en el baloncesto, cómo es esta cualidad física en nuestro deporte, cuáles son los esfuerzos más comunes y cuáles son las metodologías de entrenamiento que deberíamos usar para mejorar el rendimiento de nuestros jugadores. Como ya comenté en el otro vídeo, en el que hice el de la resistencia, el problema de la preparación física en el baloncesto es que se ha basado durante muchos años en la preparación del atletismo o del culturismo, ya que eran las únicas modalidades que existían, porque son muchas más antiguas que nuestro deporte. Entonces se utilizaban los métodos de entrenamiento de 100 o de 200 metros lisos directamente para los jugadores de baloncesto, sin tener en cuenta las necesidades propias que tiene el jugador y nuestro deporte. Porque ya sabéis que el baloncesto no es solo velocidad lineal, sino hay muchas más cualidades y muchas más necesidades que ahora mismo vamos a hablar. Primero tenemos que analizar cómo es la velocidad para nuestro deporte. En el baloncesto no solo existe la velocidad del acto motor, es decir, la velocidad de la carrera en sí, sino que también existe la velocidad antes de actuar. Como sabéis, en el baloncesto hay tomas de decisiones. No es un deporte como el atletismo donde tienes que ir de un punto A a un punto B lo más rápido que puedas y punto. En el baloncesto hay muchísimos estímulos. Ya sabéis que es un deporte que es de los más complejos que hay, porque además es un espacio reducido. Las acciones son cada vez más rápidas, hay que tomar decisiones teniendo en cuenta muchísimos factores. Todo esto también añadido a la fatiga muscular y etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay una velocidad antes de actuar y una velocidad que es del acto motor. En la primera parte, en la velocidad antes de actuar, existen tres factores muy importantes: la velocidad de reacción, la velocidad discriminativa y la velocidad de la toma de decisiones. La velocidad de reacción la podemos dividir en dos tipos. Está la simple, que es cuando ya sabemos el estímulo que va a suceder, ya está preestablecido, es decir, cuando yo estoy preparado en los 100 metros lisos y sé que me van a dar la señal para salir. Yo ya sé cómo va a ser esa señal, yo ya sé cuál va a ser, por lo cual está preestablecida. Y luego está la compleja, que es donde están los deportes de comunicación y los deportes de incertidumbre, como sucede en el baloncesto, ya que hay multitud de estímulos que pueden pasar, hay muchas formas de actuar, no solo correr, sino puedo ejecutar la acción de muchas maneras, de muchas acciones técnicas, por lo cual es muchísimo más complejo. En el baloncesto, antes de actuar, existe la velocidad discriminativa, es decir, mi jugador tiene que escoger los estímulos que son realmente importantes y descartar los que no lo son. Por ejemplo, para poner un ejemplo muy sencillo, mi jugador quiere atacar un 1 contra 1, entonces tiene que tener en cuenta el estímulo del defensor, pero no tiene que tener nada en cuenta que en el banquillo hay un jugador que le está gritando. Bien, entonces eso tiene que discriminarlo y tiene que centrarse en su tarea. También en la velocidad antes de actuar encontramos la toma de decisión. Es decir, una vez que mi jugador ha analizado los estímulos, ahora decide qué hacer. Esta toma de decisión va a estar supeditada a la riqueza de acciones motrices que mi jugador sepa, es decir, a su calidad de técnica individual. Si él solo conoce una o dos formas de solucionar el problema que ha analizado, puede ser que no lo haga de forma eficaz y efectiva. Me explico. Si, por ejemplo, él está ante una situación donde sabe que tiene un jugador detrás que le va a poner un tapón o que es mucho más alto, y él igual, si solo conoce la entrada normal, pues va a hacer una entrada normal, por lo cual puede ser que el jugador de detrás, pues efectivamente le ponga un tapón o le dificulte mucho terminar esa acción de forma efectiva. Pero si él, por ejemplo, conoce el aro pasado, pues él, dentro de ese análisis y de ese qué hacer, de lo que él está pensando en su toma de decisión, va a saber ¿cómo se diría?, solucionar el problema de una forma más efectiva. Estos tres puntos serían la velocidad antes de actuar, antes del acto motor. Ahora viene la velocidad del acto motor, que también es importante. La velocidad del acto motor o del movimiento se divide en velocidad inicial, velocidad de desplazamiento, velocidad segmentaria y velocidad total. La velocidad inicial depende de, una vez que el jugador ha decidido qué hacer, mandar esa señal a su musculatura y el tiempo que tarda en esa señal en ser efectiva, es decir, cuando se inicia el movimiento, ¿vale? Ahí hay un tiempo, esa es la velocidad inicial. Depende mucho del nivel de fuerza de mi jugador, sobre todo la fuerza neural, porque cuanto más rápida sea esa por así decirlo,
esa señal en llegar al músculo, más rápido va a iniciar el acto motor. Y también depende del dominio del acto motor. Porque, claro, si mi jugador quiere hacer un aro pasado y no lo controla bien, digamos que su cuerpo no va a ser capaz de hacer ese aro pasado de forma más tan rápida, o porque se lo va a tener que pensar. No sé si me explico. No sé si alguna vez habéis aprendido algún gesto técnico, pero al principio es verdad, ¿no? Que como que lo tienes que pensar, no te sale de forma automatizada. Entonces el entrenar la técnica individual y automatizar el gesto técnico le servirá a mi jugador para después mejorar su velocidad inicial. Lo que también es importante es estimular y desarrollar las fibras rápidas con el entrenamiento, porque esto va a conseguir una contracción muscular mucho más fuerte y más rápida, por lo cual también va a mejorar la velocidad inicial de mi jugador. El siguiente punto es la velocidad de desplazamiento, es decir, el hacer una trayectoria de la forma más óptima, de un punto A a un punto B. Es la que más se suele entrenar y para mí es la que menos se puede mejorar. Bien, sí que se puede mejorar, por supuesto, pero yo me centraría más en otras cosas que sí que se pueden entrenar mejor para el baloncesto. Además, el pico máximo de velocidad, si os fijáis, en los 100 metros lisos se suele alcanzar entre los 40 y 50 metros. Y en el baloncesto no hay desplazamientos nunca tan largos. Por eso yo siempre digo que quiero jugadores rápidos, de piernas y de mente. Quiero jugadores eficientes. Os puedo poner el ejemplo de muchos jugadores que parecen muy lentos cuando están jugando. Por ejemplo, no sé si os acordáis, que veáis este vídeo que tenéis mi edad más o menos o más, os acordáis de Dejan Bodiroga, un tío que parecía que jugaba a cámara lenta, pero siempre tomaba la mejor decisión y se adelantaba, se anticipaba muchísimo. O sea, era imparable. Bien, él, por ejemplo, la velocidad de desplazamiento o la velocidad del acto motor quizás no era el más rápido, pero él tomaba las decisiones, decidía, tenía un abanico de acciones motrices y de técnica individual tan grande que siempre tomaba una decisión buena. Bien, este es uno de los ejemplos, como muchos otros hay. Si os ocurre alguno, lo podéis dejar en los comentarios y lo hablamos, bien, de jugadores que son rápidos, sobre todo de mente.